Bien, le invito para que tome asiento, tome su lugar. Le invito para que abra su Biblia en el Salmo 34, en el versículo 18. Salmo 34, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En esta noche quiero abordar un tema muy importante que está en la palabra de Dios, y es una palabra que nos habla ahí un concepto de quebrantados de corazón. Quiero hablarles acerca de lo que es el quebrantamiento según la Biblia, y es un tema muy desafiante y es transformador para nuestra vida cristiana. A menudo nosotros evitamos este proceso porque es un proceso que implica dolor, porque implica sufrimiento, porque implica pérdida. Pero es a través del quebrantamiento que Dios nos moldea para cumplir su propósito eterno en nosotros. Y es el medio que Dios usa para despojarnos de todas nuestras falsas seguridades, para fortalecer nuestra fe y formar el carácter de Cristo en nosotros. Este pasaje que acabamos de leer nos recuerda, y es algo importante que debemos tener en cuenta, que el quebrantamiento no es un castigo. O sea, no lo podemos ver como que Dios nos está castigando, sino que es una invitación que Él nos hace para experimentar su gracia y el poder transformador de Él en nuestras vidas. En este mensaje que quiero traer para ustedes, vamos a mirar qué significa ser quebrantado, cómo Dios opera en este proceso y cómo podemos responder de manera que glorifiquemos a nuestro Señor. Entonces, de esta manera paso a definir qué es el quebrantamiento. El quebrantamiento es el acto soberano de Dios, por el cual Él trata con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia, para que podamos depender completamente de Él. Es una confrontación directa con nuestra naturaleza caída, y eso nos lleva a la humildad y a la rendición. Abramos la Biblia y acompáñame en este pasaje en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8. Dice así la palabra de Dios: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he tenido por pérdida por causa de Cristo. Ciertamente, aún tengo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo. Pablo está describiendo en este pasaje todo lo que él consideraba valioso antes de venir a Cristo, antes de conocer al Señor. Y usa una palabra acá muy fuerte, que él consideraba todo lo que él era antes como estiércol. Sus logros, sus éxitos, su linaje, su procedencia, sus estudios, dice que él los consideraba como estiércol. Y todo lo estimaba por pérdida para ganar a Cristo, por la excelencia de conocer a Cristo. Y este pasaje refleja el carácter o el corazón del quebrantamiento, que es lo más importante, que nada en este mundo se puede comparar con la riqueza de una relación íntima con Dios. El quebrantamiento, como les decía ahora, el propósito es confrontar nuestra pecaminosidad y nuestras debilidades. También refina nuestro carácter, ese es el propósito, refinar nuestro carácter. Purificar nuestras actitudes, las motivaciones equivocadas que tenemos. También redirige nuestras prioridades. Nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios. Son los propósitos del quebrantamiento para nuestras vidas. Quiero mostrarles también a través de las Escrituras ejemplos bíblicos de quebrantamiento y sus lecciones. Personas que fueron quebrantadas, hombres por el cual Dios los pasó por este proceso. Vemos la vida de José en Génesis 37:50. José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue encarcelado injustamente,
Sin embargo, todas estas experiencias dolorosas que él vivió fueron parte del plan soberano para preparar su carácter y posicionarlo como ese líder que iba a ser más adelante un gobernante de una nación como Egipto, y para salvar a su familia y a salvar al pueblo de Israel. Ese fue el propósito con el cual Dios trató con José en su vida, en su carácter, todos los años que él vivió en la cárcel, todo lo que él padeció, formando su carácter. ¿Qué lección vemos aquí? Que Dios usa incluso las traiciones y las injusticias que nosotros vivimos, así como José. Podemos ser traicionados por personas cercanas, amigos, familiares, sufrimos injusticias, pero tenemos que ver que detrás de todo esto hay un propósito eterno de Dios. Sigamos con la vida de Moisés. Moisés fue educado como príncipe de Egipto. Pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto antes de ser llamado por Dios. Ese tiempo no fue un castigo para él, sino un periodo de formación para transformarlo en un líder humilde y dependiente de Dios. Vemos la vida de Moisés antes del llamado de Dios. Vemos que la formación de él fue en la casa de Egipto, donde recibió la enseñanza y todos los valores egipcios, donde él recibió todo el estudio y toda la formación de este pueblo. Entonces Dios tenía que tratar con esa mentalidad que él tenía, una mentalidad, porque según la palabra de Dios, él dice que no apareció los deleites temporales de Egipto, habían deleites temporales en Egipto. Entonces Dios lo llevó por este proceso del desierto para desarraigar a Egipto de su corazón, moldear su carácter. Vemos cómo asesinó a otro egipcio, a una persona, tenía un carácter impulsivo, y a lo largo de los años Dios trató con esto, lo hizo un hombre manso, un hombre humilde, y que la Biblia dice que él era el hombre más manso sobre la tierra. Entonces, ese fue el trato que Dios tuvo con él en el desierto. De esa manera Dios también nos lleva a nosotros al desierto para tratar con nuestras vidas, desarraigar muchas cosas que traemos de nuestra vida pasada, mentalidad mundana, hábitos pecaminosos, principios y valores contrarios a Dios. Entonces Dios nos lleva al desierto para tratar con todo esto en nuestro corazón. Vemos también la vida de David, que antes de convertirse en el rey, él fue perseguido, fue calumniado por Saúl. Vemos de qué manera Saúl no desaprovechaba toda oportunidad para intentar matarlo, porque lo veía como esa amenaza de quitarle el trono, aunque ya David tenía la promesa de ser el rey, ya había sido ungido para ser el rey. Pero Dios trató con David a través de estas pruebas, a través de esta persecución. Y a pesar de lo que él vivió, David aprendió a confiar en Dios y a someterse a su tiempo perfecto. Estas pruebas que vemos prolongadas en la vida de David nos enseñan a aprender paciencia, fe y dependencia de Dios. Nosotros muchas veces pasamos por momentos de pruebas y dificultades y es como que nunca se acabaran. Y tenemos la tendencia a desesperarnos y a quejarnos, porque tanto tiempo durante estas pruebas vivimos tiempos difíciles, dificultades. Pero es Dios tratando con nuestras vidas para enseñarnos paciencia, fe y dependencia en Él. Vamos a la vida de Pedro. Pedro también fue pasado por este proceso de quebrantamiento. Él negó a Jesús 3 veces. Pero su arrepentimiento y restauración lo transformaron en un líder lleno del Espíritu Santo, que Dios usó para bendecir a la iglesia en sus comienzos. Entonces, a través de la vida de Pedro podemos ver que a través, e inclusive nuestras fallas, nuestras debilidades, Dios nos puede capacitar y preparar para ser herramientas útiles en sus manos y hacernos más útiles en su reino. La vida de Pablo también es un ejemplo del quebrantamiento que Dios lleva a cabo en una persona y nos muestra cómo
y de qué maneras él vivió este proceso de quebrantamiento, desde que fue derribado y tuvo ese encuentro con el Señor, y que el Señor también le dijo que le iba a mostrar cuánto le era necesario padecer por su nombre. A partir de ahí, Pablo comenzó ese proceso, intentos de muerte hacia él, azotes, persecuciones, y él mismo da la lista de todo lo que le tocó pasar y vivir: hambres, ayunos, naufragios, sufrimientos. Todo este proceso lo utilizó Dios para moldear el carácter de Pablo y convertirse en este hombre, gran siervo del Señor, que aún hoy en día es de gran bendición para nosotros, para la iglesia, sus escritos. Y vemos también cómo padeció con un aguijón en su carne, que a pesar de que le rogó al Señor 3 veces que lo quitara, la respuesta fue no. El Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces Dios responde no a nuestras oraciones cuando le pedimos que quite sufrimientos, aflicciones, que a nuestro parecer son demasiado o son muy prolongadas en el tiempo. Y Dios nos dice no, en respuesta a nuestro clamor, pero es con ese propósito, que dependamos más de su gracia, dependamos más de su poder, de su misericordia. A través de este ejemplo de la vida de Pablo podemos ver cómo Dios usa el quebrantamiento para dirigir nuestras vidas hacia sus propósitos eternos. Y ese es el propósito del Señor, que a través de las dificultades, los problemas, las situaciones que se nos presentan, veamos ese propósito de poder ser moldeados, ser transformados, y que podamos ser útiles en sus manos. Hay peligros en resistir el quebrantamiento, porque suele suceder que Dios nos pasa por tiempos difíciles, por situaciones, por circunstancias adversas, pero no vemos un fruto, no vemos un cambio, una transformación en nuestro carácter, y seguimos siendo los mismos. Es porque en nuestra inclinación natural resistimos el sufrimiento, no queremos pasar por situaciones difíciles, no queremos sufrir. Y esto nos lleva a la pérdida de las bendiciones de Dios, lo que Él tiene preparado a través de estas circunstancias, a través de este proceso que Él lleva a cabo en nosotros. Hay varios ejemplos en las Escrituras donde se ve esta resistencia al quebrantamiento de Dios. Lo vemos en el pueblo de Israel. Ustedes saben que la desobediencia y la rebelión de ellos los llevó a vagar 40 años por un desierto. Y a pesar de que Dios estaba tratando con ellos, de desarraigar esa desobediencia, esa rebelión de sus corazones, continuaban, no eran resistentes a ese trato de Dios. Persistían en su obstinación, en su dureza de corazón. Vemos a Saúl, el rey Saúl, también es un ejemplo de resistencia. Vemos su orgullo, su desobediencia, cómo quiso hacer las cosas a su manera, y por esta causa perdió el reino, perdió el llamado que Dios le había hecho para reinar sobre su pueblo. Otro rey que manifestó resistencia al trato de Dios o al quebrantamiento fue Uzías, un rey que fue bendecido por Dios y que en su momento se ensoberbeció de tal manera que quiso usurpar las funciones sacerdotales, algo que no le correspondía a un rey, era ofrecer sacrificio, y se obstinó en esto y fue castigado con una lepra. Conocemos la historia también de Nabucodonosor, cómo fue humillado por Dios y fue cambiada su mente y fue llevado a comportarse como un animal durante 7 años, viviendo en los montes por su orgullo, por su obstinación. Aunque ya cuando Dios terminó de tratar con él, le fue devuelta su razón y reconoció la soberanía de Dios, el gobierno de Dios. Resistir el quebrantamiento de Dios nos separa de su voluntad y puede traer consecuencias a nuestras vidas. No estamos viviendo conforme a su propósito y nos volvemos inútiles en sus manos. Nos convertimos, como dice la palabra, cuando la sal se vuelve insípida,
perdemos nuestro sabor y ya de esa manera no hacemos ningún impacto en ninguna parte, ni en nuestra familia, ni en los lugares de trabajo. No se ve el evangelio en nosotros. Es por esto. Vamos a ver qué herramientas usa Dios para el quebrantamiento. La primera, la palabra de Dios. La escritura es el principal instrumento que Dios usa para confrontarnos y transformarnos. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es la palabra de Dios la que nos muestra nuestra condición y el propósito es llevarnos al arrepentimiento, llevarnos a convertirnos. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que la palabra, la escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Entonces, este instrumento que es la palabra de Dios es esencial para que mantengamos un corazón sensible y quebrantado ante Él, y que es necesario que nos expongamos constantemente a las Escrituras, porque allí Dios nos muestra nuestro estado y nuestra condición. Otro instrumento, otra herramienta es la cruz. Vemos nuestro ejemplo máximo a nuestro Señor Jesucristo, y en Filipenses se nos recuerda cómo Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz nos enseña que el quebrantamiento no es debilidad, sino que es el camino hacia la victoria espiritual y la glorificación de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta correcta al quebrantamiento? Porque de esto depende si avanzamos o no en nuestro crecimiento espiritual. Nuestra respuesta debe ser rendición total. Cuando nosotros y cuando Dios trae a nuestras vidas estas situaciones para quebrantarnos, nosotros en nuestra tendencia es a quejarnos, a preguntarnos por qué nos está pasando esto a nosotros, por qué a mí, cuando nuestra actitud debe ser ¿para qué? Dios que está queriendo mostrarme o Dios que está queriendo hacer en mi vida, y tener la actitud y la disposición que tuvo nuestro Señor en Getsemaní. No se haga mi voluntad sino la tuya. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Aparte de la rendición, también tenemos que tener humildad, reconocer que somos vasijas de barro en manos del alfarero, que nuestras vidas están en las manos de Dios y que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera y como quiera con nosotros. Otra respuesta es la fe. Creer que Dios obra todo para nuestro bien eterno. Romanos 8:28 lo sabemos de memoria, pero a veces lo olvidamos cuando vienen las aflicciones. El propósito de las cosas, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y si leemos más adelante es el ser conformados a la imagen de Cristo. Nuestra confianza y nuestro descanso es en esto, en que todas las cosas que Dios permita y traiga a nuestras vidas, su máximo fin es conformarnos a la imagen de Cristo. Así no lo entendamos. Perseverancia. Es permanecer firmes en medio de las pruebas, sabiendo que producen carácter. Santiago 1, del 2 al 4 nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Mire lo que nos dice la palabra. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, no es una sola, dice que diversas. Creo que hemos pasado o nos ha pasado que como que todo se junta. Empezamos a experimentar dificultades y empiezan a venirnos de muchas partes. Enfermedades, situaciones difíciles con familiares, empezamos a tener dificultades en nuestro trabajo, un jefe que se levanta, compañeros, cosas que se empiezan como a llevarnos la contraria y pensamos, pero ¿por qué todo está como en contra mía? ¿Qué está pasando? Todo se juntó. Y es
para que miremos y reflexionemos qué está tratando Dios conmigo, qué área de mi carácter Dios está tratando, qué quiere moldear Él en mí que me haga parecer más a Cristo a través de las circunstancias que yo estoy viviendo. Es descansar en Él, es descansar en su soberanía, en su providencia. La palabra nos dice que tengamos por sumo gozo. Es difícil entender eso, gozarnos en medio de pruebas y diversas pruebas, tener por sumo gozo. ¿Cómo podemos lograr eso? Es entendiendo y meditando en nuestro corazón que Dios usa estas pruebas, estas circunstancias para lograr un mayor bien en nosotros. Y el mayor bien es desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. El quebrantamiento es un proceso continuo, no es un evento único. No es que, bueno, ya el Señor me pasó por diversas pruebas y bueno, salí victorioso y ya no van a venir más cosas. Es un proceso continuo, porque en nuestra vida, en nuestro corazón, se va a seguir levantando el pecado en nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa todavía está ahí. Y cuando nosotros no buscamos diligentemente a Dios o nos descuidamos, comienza a ganar ventaja ese yo nuevamente. Creo que todos lo hemos experimentado en alguna manera. Cuando por X o Y razón descuidamos la oración o la lectura de la palabra, y vemos que nuevamente se levanta en nosotros ese viejo carácter, se levanta ese enojo, esa ira, ese orgullo. Es por esto. Debemos entender esto, que ese quebrantamiento es un proceso continuo y que debemos estar con una actitud siempre de rendición, una actitud siempre de búsqueda de Dios. Entender que es un estilo de vida. Cristo nos llama a tomar nuestra cruz cada día. Es cada día. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es una negación diaria y una entrega constante a la obra transformadora de Dios. La gracia de Dios es suficiente para sostenernos en medio de nuestras debilidades, como lo veíamos ahora en la vida de Pablo. Es el Espíritu Santo quien, a través de todas estas circunstancias, Él nos está guiando, nos está sosteniendo y nos está ayudando para vivir en humildad y dependencia de Dios. Entonces, hermanos, a través de este mensaje quiero que podamos entender que este proceso de quebrantamiento es necesario para nuestras vidas y que nos sometamos ante Dios, que está diseñado para transformarnos más a la imagen de Cristo. Ese es el propósito del quebrantamiento de Dios para con nuestras vidas, que reflejemos más el carácter de Cristo. Dios usa este quebrantamiento para vaciarnos de nosotros mismos, que ya no reine el yo, y de esa manera podamos ser llenados del Señor, ser llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es más que Cristo viviendo en nosotros, y esto solamente se logra cuando pasamos este proceso de quebrantamiento. Tenemos que llegar a ese punto de decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo, ya no la vivo en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios. Aunque este quebrantamiento es doloroso y a veces no lo entendemos, en ese proceso nosotros descubrimos las riquezas de la gracia de Cristo, la profundidad de su amor, la suficiencia de su poder en nuestras vidas. Con el pasaje que iniciábamos, cuando nosotros somos quebrantados de esta manera, experimentamos la cercanía del Señor. Y al experimentar la cercanía del Señor, somos transformados. Para nosotros como cristianos, ese debe ser nuestro mayor anhelo, estar más cerca del Señor y que el Señor esté más cerca de nosotros. Pero solo ocurrirá a través de este proceso de quebrantamiento. Entonces, la palabra de Dios nos llama a someternos, a humillarnos ante el Señor, pase lo que pase, así cualquier cosa que el Señor traiga a nuestras vidas, no es una casualidad, no es una coincidencia, todo está preparado por Él para cumplir sus propósitos en nosotros. Y para aquella persona que no conoce a Cristo, Dios usa los sufrimientos también
problemas, dificultades, para que pueda ver su condición de pecado, su estado de condenación sin Cristo. Y es que la persona sin Cristo está viviendo sin esperanza y sin Dios en este mundo. Las circunstancias adversas, los problemas, las dificultades que va a atravesar, las atraviesa solo. Puede que Dios en su misericordia le ayude y le extienda su mano, pero eso no va a cumplir el propósito de acercarlo o moldear su carácter. Estas pruebas y dificultades a la persona sin Cristo, el propósito es llevarlo en arrepentimiento y fe a Él. Muchas personas se acercaron al Señor con enfermedades, con problemas, y reconocieron en Cristo la única forma de solucionarlos. Y aquellos que se acercaron a Él, que el Señor los recibió, les dio salvación. Porque Dios promete, o el Señor promete, que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Entonces, el propósito de los sufrimientos es que te acerques a Cristo, que te arrepientas y creas en Él, para que recibas el perdón de todos tus pecados y que comiences esa buena obra, esa obra que Él perfeccionará hasta el final, que es conformarnos al carácter de su Hijo y que podamos ser vasos útiles en sus manos. Oremos al Señor para que Él nos quebrante, que Él nos transforme, que Él nos use para su gloria. Pidámosle a Él que nos ayude en todo aquello que Él permita que traiga nuestras vidas. Señor, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de las Escrituras, Señor, nos muestras, nos enseñas tus propósitos, tus planes. Señor, nos muestras que las aflicciones y los sufrimientos no están carentes, Señor, de un propósito, que siempre están cumpliendo un fin, que todo aquello que traes a nuestras vidas lo usas, Señor, para transformarnos, para moldearnos, para limpiarnos, para purificarnos, para hacernos cada vez más a la imagen de Cristo. Te rogamos que podamos ser aquellos que son quebrantados de corazón, aquellos a los cuales te acercas y con los cuales caminas, Señor, en comunión y en una relación profunda e íntima. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que con tu gracia podamos entender que tú siempre estás con nosotros y que todo, Señor, obra conforme a tu voluntad y que tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta. Te agradecemos, Señor, todo en esta noche, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.